sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana damos gloria al Señor. Este es el día del Señor donde todo su pueblo se acerca a su templo para celebrar el día del culto de adoración a nuestro Dios. Y ahora vamos a hacerlo virtualmente mientras podamos arreglar estas cosas que están pasando. Y pronto estaremos juntos, amados hermanos. Vamos a comenzar el culto virtual y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana queremos rendirte a ti toda adoración, toda alabanza, porque tú eres el Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos perdón de todo pecado, que tu sangre nos limpie y confesamos todos nuestros pecados. Y sana nuestra tierra, Señor, sana nuestras familias, sana nuestros hogares. Sana, Señor, todo el universo y hazlo, Señor, resplandeciente como tú quieres hacerlo, Padre. Te adoramos, Espíritu Santo. Recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza. Tú eres bienvenido a este lugar. Tú eres el que nos guía a toda la verdad. Espíritu Santo, bienvenido, llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia y controla estos tiempos, este lugar y úngenos con el poder de tu Espíritu Santo y enséñanos en estos tiempos a amarnos unos a otros, a servirnos y a estar siempre unidos hasta la gloriosa venida de tu presencia en esta tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a escuchar una alabanza para el Señor. Amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. De Ezequiel también llegan, los presos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el
brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Qué linda alabanza. Días de Elías. Es una canción preciosa donde también nos está manifestando que el Señor viene pronto. Dice, he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, donde Sion llegó. Qué bien, gracias a Dios por esta alabanza que nos está motivando, enseñando. Siempre creer que Cristo viene ya. Y hay que creerlo, hermanos. Y hay que estar animados porque también hay una corona para aquel que ama la venida del Señor. Tenemos también en esta semana 2 cumpleaños. El martes 9 de marzo es cumpleaños de nuestro hermano Enrique Ruedelro Caldas. Y el viernes 12 de marzo, cumpleaños de nuestra hermana Mary Vargas. Bueno, es nuestro deseo y mi deseo de que disfrute juntamente con toda su familia querida y todos los que ellos aman. Y que sea un día inolvidable para ellos. En el nombre del Señor. Gracias. Y ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de Augusto Montaño. El tema es el juicio final o el juicio a las naciones. Adelante. Hermanos, buenas tardes. El día de hoy quiero compartirles un tema titulado El juicio final o el juicio a las naciones. Por favor, acompáñenme a Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron.
Estuve en prisión y me visitaron. Entonces, esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Esta parábola de las ovejas y las cabras hace alusión al regreso de Jesús y es una de las 3 parábolas que aparecen en Mateo 25. Las otras 2 son la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. Ahora escúcheme bien. Estas 3 parábolas establecen comparaciones entre grupos de personas. Por ejemplo, las vírgenes prudentes y las insensatas, los que invierten sus talentos y los que lo entierran, los justos y los injustos. Pero también manifiesta resultados diferentes y resultados eternos diferentes para cada grupo. En esta parábola Jesús comienza afirmando claramente que vendrá de nuevo y que como rey y como juez juzgará a las naciones. Es decir, llegará el momento en donde cada ser humano estará delante de Dios para rendirle cuentas a Él. Mire lo que dice Romanos 14:12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Acompáñenme a Mateo 16:27, que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y quién es el que ejecutará el juicio? En Juan 5, del 26 al 27 dice: como el Padre tiene vida eterna en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Escúchenme bien, en esta parábola Jesús comienza afirmando claramente que Él vendrá de nuevo y que lo hará como un rey y un juez, y que cada ser humano dará cuenta a Dios. Luego
también podemos ver que Jesús separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Y definitivamente Jesús sabe quién es quién. Es decir, esta separación que hará el Señor Jesús no admitirá juicio alguno. Se separará a las ovejas y a los cabritos. Entonces llegará un momento en donde a las ovejas el Señor les dirá: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Estos primeros, las ovejas, el Señor los llama benditos de Dios y recibirán un reino que ha sido preparado. Ahora, tenga usted la seguridad que ese reino no se lo ganó usted por méritos propios. Ese reino que ha sido preparado para nosotros no admite jactancia de nuestra parte, ya que no lo recibimos porque nosotros nos lo merezcamos. Ese reino que ha sido preparado para nosotros, esa herencia que ha sido preparada para nosotros, la pagó el Señor Jesús. Y esa herencia que el Señor Jesús ha preparado para los que creemos en Él, es la herencia que está prometida. Ahora, claramente debemos entender que no son nuestros méritos personales los que nos llevan a ser merecedores de esa herencia. Jesús pagó el precio para que usted y yo seamos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces no vayamos a pensar que algún mérito personal tenemos para poder ganar esa herencia. La recibimos simplemente por gracia. La recibimos porque Jesús pagó el precio. Luego, Jesús pasa a enumerar una serie de acciones que los justos han hecho para con otros. Y que el Señor mismo lo ve como que lo hicimos para Él. Dice, entre las acciones, dar alimento, dar de beber, dar posada, dar vestido, cuidar al enfermo, visitar al prisionero. Pero debe quedar en claro que ninguna de estas acciones paga el derecho para recibir la herencia. Ninguna acción buena que usted haga paga el derecho para que usted pueda tener esa herencia. Porque nosotros los cristianos creemos que no se es salvo por obras. Nosotros los cristianos creemos que se es salvo por la fe en Jesús. Y que simplemente las buenas obras que realizamos son parte de que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él nos ayuda a realizar esas buenas obras. Porque sin la presencia del Espíritu Santo sería imposible. Mire lo que dice Efesios 2:20. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En otras palabras, hermano, hacer buenas obras es la naturaleza de un cristiano. Pero debe quedar completamente claro que ninguna de las obras que usted o yo hagamos reemplazan el pago que el Señor Jesús hizo. Las obras que usted y yo hacemos es porque manifestamos la naturaleza de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nos damos cuenta bien, dice que estas ovejas dieron alimento,
dieron de beber, dieron posada, dieron vestido, cuidaron al enfermo, visitaron al prisionero. En otras palabras, se despojaron. En otras palabras, se negaron para poder beneficiar a otros. Y recuerda usted que hay una parte en la Escritura donde dice que Jesús se despojó, que Jesús se negó, se dio a sí mismo, es decir, dar a otros para beneficio de otras personas es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado. Él se dio a sí mismo, Él se negó a sí mismo. Entonces, dar alimento, dar vestido, cuidar al enfermo, visitar al prisionero, son simplemente formas en las que el cristiano manifiesta su naturaleza. Estas ovejas le preguntan al Señor: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te dimos de comer, o te vimos desnudo y te dimos vestido? Y entonces el Señor les dirá: cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Recuerda que hay una parte de la Escritura donde dice: el que da al pobre, presta a Dios. Entonces, cuando se refiere a uno de los más insignificantes de estos, mis hermanos, debemos recordar que en el mundo hay mucha necesidad. No solo de alimento, de educación, de vestido, etc., sino que hay mucha gente con necesidad de la palabra de Dios. Y la labor de las ovejas, es decir, la labor de los justos, o mejor dicho, la labor de los justificados, es dar alimento, es dar agua, es poder alcanzar al necesitado lo que nosotros por gracia hemos recibido. Esa es la naturaleza propia del ser justo. Esa es la naturaleza propia del haber recibido por gracia algo. El poder alcanzar al necesitado. El poder dar una mano al que no tiene. El poder despojarse como lo hizo el Señor Jesús. Entonces, estas ovejas que heredan, que reciben esta herencia, son llamados benditos de Dios. Y reciben una herencia claramente, no por lo que ellos han hecho, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Déjenme hacerle alguna pregunta. La obra más grande que usted hubiera hecho, ¿podría pagar esa herencia? La obra más grande que todos los seres humanos de todas las generaciones hubiéramos hecho, ¿pudiera pagar el precio para poder recibir esa herencia? Nada bueno que pueda hacer el ser humano, sumando la cantidad de obras buenas que haga el ser humano, podría alcanzar para poder pagar el precio de nuestra salvación. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y somos declarados justos, no por obra que nosotros hubiéramos hecho, simplemente porque un día vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, abrió nuestros ojos, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Nos sacó de ser esclavos, ahora a ser libres. Y pagó el precio que nosotros nunca vamos a poder pagar para ahora ser declarados justos delante de Él. Debemos considerar claramente que la herencia que recibimos, solamente la recibimos porque Jesús es el mediador entre Dios y nosotros los hombres. Entonces, las obras que el cristiano hace, el ir a visitar, el ir a predicar, el dar pan, el poder llamar a alguien para brindarle una palabra de fe, el poder ayudar a alguien cuando está pasando un momento difícil, el poder orar por alguien, son acciones que el cristiano hace porque dentro de sí habita el Espíritu Santo de Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, fuéramos como cualquier otra persona. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios la que nos ayuda a hacer estas buenas obras que están preparadas para nosotros de antemano. Entonces, no debe haber jactancia en nuestros corazones en el hecho de que somos merecedores
por obra nuestra. Cristo Jesús es el que pagó el precio para que usted y yo podamos heredar gratuitamente esta herencia. Ahora, dentro de ese grupo hay otro grupo también, al que el Señor le llama las cabras. Y las palabras que Jesús dirige a ellos son palabras bastante duras. Les llama malditos. Y su lugar de destino eterno es junto al diablo y a sus demonios. Es decir, el lugar de estas personas es el lugar de tormento eterno. Pero aunque estas palabras sean duras, no significa que el Señor Jesús haga un juicio sobre ellos de manera injusta. No, Dios siempre es justo. Entonces, no significa que no los ame, no significa que Jesús tenga la intención de condenarlos. No. La palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del impío. La palabra de Dios dice que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aunque el Señor se dirija a estas personas con una palabra dura, malditos, y su lugar de destino es el fuego eterno junto con el diablo y sus demonios, nunca pensemos que su propósito es mandarlos a condenación. No, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios brindó a su Hijo al mundo para que todos los pecados del mundo le fueran imputados en Cristo y recibiéramos a través de Cristo la vida eterna. Entonces, no creamos erradamente que aunque se les mande a condenación, es porque Dios quiere condenarlos. No, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo hombre se arrepienta. Él no quiere la muerte del impío. Pero lamentablemente este grupo de personas actúan ciegamente. ¿Y sabe por qué le digo ciegamente? Porque tuvieron la misma oportunidad que el resto. La oportunidad de ver al necesitado, pero lo ignoraron. La oportunidad de ver a quien tiene necesidad de agua, pero pasaron de lado. Tuvieron la misma oportunidad que el otro grupo, el de poder servir, pero lo ignoraron. Ahora el Señor Jesús está diciendo que quienes actuaron de manera correcta, lo hicieron a Él. Y quienes actuaron de manera incorrecta, también se lo hicieron a Él. Mire, que este grupo también le pregunta al Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ayudamos? Y Él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, mire lo que dice el Señor Jesús, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí. Se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Este otro grupo también tuvo la oportunidad de poder dar alimento, dar vestido al que está necesitado, pero simplemente ignoraron eso. Y el Señor Jesús está diciéndoles a este grupo, se negaron a ayudarme a mí. ¿Por qué? Porque no le brindaron esa ayuda a mis hermanos. Entonces ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Se da cuenta usted entonces que en Mateo 25 el énfasis transversal es que hay una comparación entre dos grupos, sensatas e insensatas? A los que valoran el talento y los que no lo valoran, las ovejas y las cabras. Pero no solamente hay una comparación,
sino que hay un destino eterno para cada uno de estos dos grupos. Jesús define entonces esta parábola como las otras. Dos grupos. Como aquí en la tierra, creyentes y no creyentes. Ovejas y cabras, sensatas e insensatas, quienes valoran el talento y quienes simplemente no lo valoran. Sin embargo, Él vino para todos. Se dio como servidor de todos. Él se manifestó a todos. Murió absolutamente por todos, por el creyente, por el no creyente, por el sensato, por el insensato, por el que valora el talento y por el que no lo valora. Él absolutamente se entregó por todos. Ahora, Él es el mejor aceite. Él es el mejor talento. Su intención no es la muerte del pecador. Él no quiere en ningún momento la muerte del pecador, porque sabe usted, no es que sea una muerte momentánea, es una muerte eterna, es una muerte donde se pasará completamente tormentos. Y Él no quiere que ningún ser humano vaya a esa condenación. ¿Y sabe por qué puedo afirmar esto? Porque cuando vemos su entrega en la cruz, cuando vemos la forma en que se negó, la forma en la que se dio por cada ser humano, seres humanos que muchas veces lo hemos rechazado, seres humanos que muchas veces cuando se nos ha acercado alguien a predicarnos la palabra nos hemos burlado, aún así, Él se dio por cada ser humano. Le decía a usted que Él es el mejor aceite. Le decía a usted que Él es el mejor talento. Y Él mostró que vino a darse a todo ser humano en la cruz del Calvario. Por eso podemos afirmar que Él no quiere la muerte de nadie. Que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Él se mostró a nosotros y se mostró a toda la humanidad. La pregunta es, ¿qué hará usted? ¿Lo ignorará? ¿Qué hará usted? ¿Escogerá como en algún momento en la historia se dio a escoger Jesús o Barrabás? ¿A quién escogerá usted esta mañana? ¿Ignorará que Jesús vino a tomar nuestro lugar? ¿O decidirá en esta mañana entregarle su vida a Jesús y pasar de las tinieblas a la luz admirable? Déjeme decirle, amigo, amiga, que esa es una decisión personal. Si usted decide aceptar a Jesús, es una decisión personal. Si usted decide rechazar a Jesús, es una decisión personal. Pero la noticia más grande es que Él ya decidió por usted y ya decidió por mí. Nosotros queremos invitarlo a que usted reciba a Jesús como su Señor, como su Salvador. Él decidió por mí, aun cuando yo lo rechazaba, aun cuando yo lo ignoraba, aun cuando yo actuaba de manera rebelde, aún así, Él rechazó por mí. Él se dio por mí. Ahora, la pregunta es, ¿qué hará usted? Nosotros queremos invitarlo a que usted reciba a Jesús como su Señor, como su Salvador. ¿Qué puedo hacer, hermano Augusto? Simplemente abrir su corazón a Jesús. Porque llegará el día en donde todos estaremos delante de Él. Escúcheme bien, todos estaremos delante de Él y daremos cuenta de nosotros mismos. Si soy declarado justo, es porque he sido justificado, no por una obra mía. ¿Cómo puedo ser ahora justo? ¿Cómo puedo ser declarado justo delante de Dios?
es simplemente aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Cómo acepto eso? Reconociendo que soy pecador, reconociendo que necesito la ayuda de Dios para pasar de muerte a vida eterna. Yo hice eso hace algunos años atrás y déjeme decirle que ha sido la mejor decisión de toda mi vida. Es la decisión que cambió absolutamente toda mi vida, mi carácter, mi destino, mis motivaciones. Quiero invitarlo a que usted también haga una oración similar. Señor, me acerco a ti. He escuchado tu palabra. He escuchado que tú no quieres la muerte del impío, la muerte del pecador, pero también he escuchado que llegará el día en donde yo estaré delante de ti y te daré cuenta por mis obras. Hoy, Señor, veo que tú eres completamente santo y yo soy un hombre, Señor, cuya tendencia natural es el pecado. Reconozco, Señor Dios, que lejos de ti, Señor, me voy a condenación y hoy quiero pedirte que me perdones. Hoy quiero pedirte que me laves con esa sangre que el Señor Jesús pagó por mí. Quiero pedirte que me laves, que me limpies, Señor Dios, y que me ayudes, Señor, a llevar una vida en santidad. Perdóname, Señor. Lávame, te acepto, Señor. Es más, te pido a ti que me aceptes, Señor. Acéptame, Señor. Y yo te acepto también como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Entrego mi vida a ti, Señor. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios le bendiga. Bien, amados hermanos, hemos escuchado este mensaje precioso, uno de estos tres últimos que han tratado acerca de la venida del Señor y que debemos estar preparados de tal manera que Él nos encuentre ya dispuestos para el arrebato, para que nos lleve. Y queremos decir en este resumen de la palabra de Dios y en este capítulo que hemos tratado acerca del juicio de las naciones, ¿no? Miren, esta enseñanza trata pues de la segunda venida del Señor y que Él vendrá a juzgar a todas las naciones e imponer su reino milenial. Lo va a establecer con todo su pueblo, con todos sus hijos que los hemos esperado. Ahora aquí en esta enseñanza vemos que el Señor hace una separación. Al lado izquierdo, los cabritos, y al lado derecho, las ovejas. ¿Por qué hace esta separación? Bueno, hay dos razones, y varias más todavía. Primero, porque los de la derecha son las ovejas, o sea, son los creyentes, son los que son justificados. ¿Y por qué? Porque el Señor ve su misericordia de ellos, Él ve su amor, Él ve su servicio para los demás. Dios anhela esto, que todos los que son ovejas deben estar preocupándose de los demás con amor, porque ese es el amor que Dios nos ha dado, que puede glorificarle a Él por las acciones que nosotros hacemos. Por eso es que estos de la derecha son justificados, porque no justificados para la salvación, sino por su actuación en que están tratando con ese amor, con esa pasión, con esa misericordia a todos los seres humanos como que fueran los prójimos. Por ejemplo, a uno dice que lo viste, que anda desnudo. A otros que están de hambre les da de comer, les da de beber, y al enfermo lo visita las cárceles. O sea, esas son las acciones buenas que Dios quiere que tengamos nosotros los creyentes. Por eso que les dice, ustedes sepárense para la derecha. Ustedes son mis ovejitas
para que entren. Y luego a los de la izquierda, esos son los cabritos o las cabras que son desobedientes. Esas son todos los que hay dentro de allí, también los tramposos, los impostores. Y esos son los que no aman pues debidamente, no tienen misericordia, no tienen compasión por los demás. Ellos viven egoístamente su vida. Y finalmente, ¿cómo termina? Diciendo, ¿no?, que estos de la derecha irán a vida eterna y los otros de la izquierda van a ir al castigo eterno. Qué tremendo va a ser eso. Bien, amados hermanos, vamos a tener la cena del Señor. Vamos a entonces todos a ponernos de acuerdo con el Señor como oración. Vamos a entender que fue instituido o fundado por Jesucristo y Él dice quiénes deben tomar la cena, como lo tomaron sus discípulos que estaban en esa plena comunión con Él. Y eso es lo que aquí tomamos, ¿quiénes? Los que son los creyentes, los que son bautizados conforme a lo que dice la Biblia y que están en plena comunión con Dios y la iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si hay alguna falta, hay un pecado, pues confesemos nuestros pecados, arrepintámonos de todo, cualquier falta de perdón, cualquier falta de confesión por alguna ofensa que nos han hecho. Es tiempo que nosotros tengamos que, por medio de la oración, pedir perdón. Y el Señor dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, vamos a hacer una autoconciencia, vamos a orar y decirle, Señor, en este tiempo quiero disfrutar de la comunión plena contigo y me humillo ante tu presencia y te pido perdón por todos mis pecados, que tu sangre me limpie. Y Señor, yo perdono a todos los que me han ofendido y Señor, reconozco que también yo he ofendido a muchos y les pido perdón, Señor. En el nombre de Jesús, oro, Señor, pidiendo que tú me limpies y pueda acercarme a tu presencia para que pueda recibir estos sacramentos, Señor, para que así pueda tener plena comunión contigo y disfrutar de esa comunión plena en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a leer lo que dice Corintios, el capítulo 11, y cómo Pablo les enseña a todos los discípulos que lo que él aprendió es lo que él ahora está enseñando, y nos está diciendo que hubo un tiempo, una noche que estaba allí con todos y el Señor le reveló de que iban a hacer una cena, pero de la manera como Él nos dice en su palabra. Vamos a leer el capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te damos gracias, Señor. Vamos a servirnos de esta copa. Oh nuestro Dios y nuestro Padre Celestial,
queremos darte gracias por esta comunión. Señor, para nosotros es algo muy significativo espiritualmente, Señor. Reconociendo que hoy podemos estar en esa comunión plena, Señor, como dice tu palabra, Señor. No hay luz ahora, no hay tinieblas, Señor, cuando hay luz, porque tú eres nuestra luz, Señor. Y gracias porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En esta mañana, Señor, oramos dándote gracias porque nos estás manteniendo, nos estás fortaleciendo en medio de esta pandemia, de estas circunstancias. Señor, gracias porque estamos en este tiempo, Señor, entendiendo de cuántas cosas, Señor, nosotros ahora podemos entender qué importante es la oración, la comunión, el amor, la unidad, qué importante es el ayuno, qué importante es estar en tu presencia y qué importante es el tiempo, Señor. Y en estos tiempos lo estamos aprovechando porque entendemos, Señor, que hay que redimir el tiempo, hay que utilizarlo bien. Lo que no hemos podido hacer antes, Señor, ahora podemos hacerlo. Orar aún, Señor, por nuestros enemigos. Orar, Señor, por la gente que no te conoce para que se salve, para que obtenga salvación. Predicar el Evangelio a través de todas las formas que pueda alcanzarlo, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Oramos por eso, por todas nuestras familias, para que todos, Señor, sean creyentes, para que todas nuestras familias estén sanas, todas nuestras familias, Señor, puedan tener el pan de cada día. Oramos, Señor, por toda la familia de la fe, por nuestras familias, Señor, de la carne, y, Señor, oramos por San Diego, el lugar donde nos has puesto, para que podamos predicar, llenarlo del Evangelio, Señor, a través de todos los medios y las formas, Padre. Oramos, Señor, pidiéndote perdón, tal vez por no haber hecho lo que debíamos hacer antes. Hoy tenemos oportunidades, Señor, y hasta que tú vengas, Señor, seguiremos predicando, amándonos, uniéndonos, buscando, Señor, cómo hacer tu obra, Señor, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Y sobre todo, cambiando nuestra manera de ser, Señor, porque tú vas a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Reinarás sobre toda nación, reinarás.